Muy buenas noches, Dios les bendiga. Una vez más es un gozo estar juntos como hermanos compartiendo la palabra de Dios. Y hoy también de la misma manera vamos a escuchar la palabra y gozarnos juntos en lo que Él nos habla. Y bueno, pues, ¿cuántos han sentido la dulzura de algo que entra por su boca, pero minutos después les da un dolor de estómago muy fuerte? ¿Sí han sentido eso? Bueno, pues hoy el tema es dulce en mi boca y amargo en mi vientre. ¿A qué se refiere esa palabra? Vamos a Apocalipsis capítulo 10, verso 10. Apocalipsis 10:10 dice la palabra: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Oremos al Señor. Bendito Rey, en esta mañana, Señor, en esta tarde, te damos toda gloria y toda honra porque nos has permitido un día más en el cual podamos deleitarnos en tu palabra. Señor, cuando la leemos, cuando la meditamos, nos gozamos en ella y vemos la esperanza que hay en tus palabras. Pero a veces nos cuesta trabajo obedecerla. A veces vemos cómo rechazan la palabra y eso trae un dolor en nuestra vida. Señor Dios, que hoy podamos recibir tu palabra y gozarnos en ella, aunque muchos la rechacen. Aunque, Señor, a veces cada día nosotros te pedimos nos ayudes a cumplir esa palabra. Enséñanos, Dios, como pueblo tuyo, que podamos gozarnos en esa voluntad tuya. Te damos gloria y honra. Amén. Dulce en mi boca y amargo en mi vientre, decía Juan cuando él comió el librito. Amén. ¿A qué se refiere esta palabra? Y bueno, primeramente vemos que este mandamiento viene de arriba, de la voz del cielo, y de ese ángel fuerte que tiene el librito abierto en su mano derecha, con un pie en el mar o en el agua, en los mares y en la tierra. Dice en el capítulo 10, vamos al capítulo 10. Y habíamos visto desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3 cómo se presenta Jesucristo de una y otra manera. Aquí una vez más va a mostrar de qué manera Él se presenta. Dice ahí en el verso 1 del capítulo 10: vi descender del cielo a otro ángel, pero este ángel es, como dice, es fuerte. Mire las características: envuelto en una nube, así como lo vieron los discípulos cuando Él ascendió. Y dice también como el arco iris sobre su cabeza. Y cuando vemos arco iris nos remontamos hasta Génesis, cuando Dios hace el pacto. ¿Se acuerdan? Que no hay más iba a destruir. Ese es el Dios de pacto que está hablando. Y una vez más dice: y su rostro era como el sol. En el capítulo 1 vemos quién es este que mostraba un rostro como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Dice el verso 2: tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra, como aquel creador de todo lo que existe. Y clamó a gran voz como ruge un león, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, ya yo iba a escribir, dice Juan, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas de los 7 truenos, que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos. Mire lo que dice aquí: que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Dice el verso 7: sino que en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Entonces esta voz del cielo
está mandando algo a Juan y está diciendo: ve y toma el librito que está en mano del ángel fuerte. Y ahorita vamos a ver qué es lo que le va a decir. Dice en el verso 8: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Juan entonces tenía que tomar este librito de la mano del ángel que estaba parado sobre el mar y la tierra. Y ya vemos entonces cómo una vez más está especificando y tomando estas características una vez más desde el capítulo 1 al capítulo 3 de aquel que murió en la cruz del Calvario y otra vez está mostrando a Jesucristo. No quiero ahondar mucho en esto porque realmente quiero hablar del librito, ¿verdad?, que él tiene en su mano. En otro momento se podrá hablar un poquito más profundo de esto. Pero entonces esta voz dice que viene del cielo, dice: ve y toma ese librito. Amén. Dice el verso 9 y el verso 10: y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Amén. Vamos a ver entonces, a la luz de la palabra, ¿qué es esto que él comió? ¿Y qué es lo que él, por qué él dice que amargó su vientre y en su boca era dulce, ¿verdad? Entonces podríamos decirlo con palabras muy sencillas, pero yo quiero que vayamos a la palabra y podamos ver a qué se refiere esto. ¿Cómo es la palabra de Dios al que cree? ¿Cómo siente esta palabra cuando la recibe y cuando es rechazada o cuando éste no la cumple? Vamos al Salmo, nada más para contextualizar esto. Salmo capítulo 19. ¿Ya lo tienen? Capítulo 19, verso 10. Dice la palabra de Dios: deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel y que la que destila del panal. Amén. Dice el verso 9: el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos son justos. Pero vamos al Salmo 119. Ahí nos va a aclarar un poquito más. Salmo 119, verso 103. ¿Ya lo tiene? 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar, ¿qué? Tus palabras. ¿Sí realmente usted se deleita en la palabra, hermano? ¿Son dulces las palabras que llegan a su boca y usted las puede deleitarse en ellas? La palabra de Dios. Y dice que más que la miel a mi boca. O sea, es más dulce y es más agradable aún que la miel, esta palabra. Y vamos a ver también en Jeremías capítulo 15. Jeremías capítulo 15, verso 16. Mire lo que dice el profeta: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. ¿De qué está hablando aquí el profeta? De esas palabras que recibió de Dios y cómo las toma este varón y cómo se goza, cómo se alegra y cómo muestra esa obediencia.
Entonces él está diciendo que esas palabras son llenura a su vida, aunque después que él profetiza esas palabras y ve el rechazo de la gente, como que no es lo mismo, ¿verdad? No se siente tan agradable de saber cómo el pueblo rechaza esa palabra y de cómo no se convierten al Señor. Estas dificultades y este dolor que puede sentir el profeta o el siervo que es enviado es el dolor que puede sentir en el vientre y la amargura que puede sentir el que cree. Amén. Vamos a Ezequiel capítulo 2, para ahora ver el contraste de esto, ¿verdad? Porque cuando el profeta, cuando el creyente escucha esta palabra y la recibe con gozo, después viene algo triste o que de alguna manera a veces no entendemos, aunque sí sabemos, porque no se trata de nosotros, sino de quién. La obra es de Dios. Dios envió, Dios llamó, Dios utilizó, pero Él aún es el que hace la obra en la gente que escucha para que se puedan volver a Él de todo su corazón. La obra es de Dios. Pero mire, como dice ahí en Ezequiel capítulo 2, verso 1 al 8. Me dijo: hijo de hombre, ahora le está hablando a Ezequiel, ponte sobre tus pies y hablaré contigo. Luego que me habló, entró el Espíritu en mí. ¿Sí? Esto es muy importante, porque no es el profeta, es Dios hablando a través del profeta. Y me afirmó sobre mis pies y oí al que me hablaba. ¿Quién lo afirmó? ¿Quién lo fortaleció? ¿Quién le dio a este profeta lo necesario? Dios. Dice el verso 3. Y me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. ¿A quién está enviando Dios? ¿Al profeta? ¿A quién? ¿A quienes sí van a escuchar la palabra? Mire, dice que son rebeldes y se rebelaron contra Dios. Dice el verso 4: yo pues te envío a hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás: así ha dicho Jehová el Señor. ¿Acaso ellos escuchen, pero si no escucharen, porque son una casa rebelde? Siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras, aunque te hayas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones. No tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Una vez más, que está diciendo de este pueblo? Les está diciendo: son zarzas, son espinos, son escorpiones. No te van a escuchar, pero tú ve y habla. ¿Qué sentiría el profeta al estar hablando la palabra, que en su boca era dulzura, que era gozo para él, que era esperanza para él, pero al ver que el pueblo no se arrepiente y no se vuelve a Dios? ¿Qué podrá sentir el profeta? Dice el verso 7: les hablarás pues mis palabras y escuchen, no dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Mas tú, hijo de hombre, oye lo que yo te he hablado. No seas rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Amén. ¿No le suena esa palabra también a su vida? ¿No será que también de la misma manera Dios hoy está hablando a nuestras vidas? De la misma manera. ¿Cuántas veces han rechazado la palabra que hablamos? Y no estoy hablando solamente de los que oyen y no hacen, sino nosotros mismos cuando escuchamos y no hacemos, ¿verdad? ¿No sentimos un dolor, hermano, cuando le defraudamos a Dios? Cuando caemos, cuando no hacemos su voluntad. De la misma manera, así de la misma manera.
Capítulo 3, ahí mismo de una vez, hermanos, ya que estamos en Ezequiel. También voy a hablar otros versículos aquí, del 1 al 10. Me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo, y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Luego me dijo: hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras, porque no eres enviado a pueblo de habla profunda ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. ¿Qué está queriendo decir con esto el Señor? Que estos, siendo su pueblo, deberían de entender, ¿verdad? ¿No pareciese que también de la misma manera a nosotros nos estuviera hablando? Esta palabra no se habla a gente que no, ¿cómo le diré? Que no entiende lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí o no? ¿Qué pide Dios que hagamos? Que obedezcamos, que andemos en sus mandamientos. ¿Y lo hacemos, hermanos? No me lo diga, piénselo. De la misma manera Dios está hablando a gente que se ha convertido, que cree en Él, que le busca, que le necesita. ¿Para qué? Para que corrija sus pasos, para que ande en los caminos del Señor. Por eso le dice: porque no eres enviado a pueblo de habla profunda, ni de lengua difícil, sino a la casa de Israel. No a muchos pueblos de habla profunda ni de lengua difícil, cuyas palabras no entiendas. Y si a ellos te enviara, ellos te oirán. Ellos te oirán. Mas la casa de Israel no te querrá oír, porque no me quieren oír a mí, porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. En pocas palabras está diciendo: habrá quien siquiera escuchar. Si ellos no quieren, habrá quien siquiera escuchar. He aquí yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos, y tu frente fuerte contra sus frentes. Y Dios es el que está enviando. ¿Será fácil hablarle a alguien que no quiere escuchar? ¿Será fácil? No, ¿verdad? Qué fácil es hablarle a alguien que la palabra es dulce en su boca, ¿verdad? Pero qué difícil es cuando tenemos que pasar mucho tiempo, de hecho meditar con esas personas mucho tiempo, y ver que después se alejan. ¿Cómo se siente usted? ¿Gozoso? No, ¿verdad? Es triste y es doloroso. Pero el ángel le dice a Juan que es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, lenguas y reyes. Ahí en el verso 11 de Apocalipsis. Vamos a regresar. Apocalipsis 10:11. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Amén. Y mostrando esta misma situación, va a presentar a dos testigos, a dos olivos, que, como decía el pastor, es la iglesia, que tiene la misma función que estos profetas. Desde esta perspectiva lo tiene que ver desde este momento. Y quiero empezar desde el verso 3. Dice así la palabra en el verso 3: y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. ¿Qué van a hacer estos testigos? Van a profetizar por un determinado tiempo, vestidos de cilicio. Verso 4: estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Mostrando a aquella iglesia
que todavía está en la trascendencia para poder que se cumpla su salvación todavía. Ese tiempo que Dios ha determinado y que aún todavía están en este lugar, pero que ya están sentados, dice Efesios, ¿verdad? Dice el verso 5. También habíamos hablado de que se les da poder. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quieran. Y si nos remontamos al Antiguo Testamento, está hablando de dos varones, de Elías y de ¿quién más? Y de Moisés. Amén. Hablando también de la autoridad que Dios le dio. Pero también hoy Dios nos ha dado autoridad. Amén. No para hacer a lo mejor este tipo de señales que ellos hicieron, pero su palabra, la palabra de Dios, tiene juicio para el que no cree. ¿Pero qué cree? Salvación para el que cree. Y entonces a lo mejor no vamos a poder hacer este tipo de cosas, pero no es de nosotros. Como Jesús dijo: yo no he venido para condenar a este mundo. ¿Y qué cree que nosotros sí? No, tampoco. También Dios nos ha enviado para salvar a este mundo, para ser un medio y ellos puedan escuchar la salvación de Dios también. Entonces, de la misma manera, ¿qué nos corresponde a nosotros? Hablar la palabra de Dios. Quien la recibe será dulce a su boca y tendrá salvación. Pero quien no la reciba, no lo condenamos nosotros, sino ya se ha condenado por él mismo. Amén, hermanos. Eso es a veces lo que nosotros podemos entender. De la misma manera como Dios permitió en ese tiempo hablar a los profetas y que dieran testimonio del Dios vivo, ahora también nosotros. Pero como les decía, hay dos parámetros. Uno, cuando nosotros escuchamos la palabra, nos gozamos y hay esperanza para nosotros. Pero cuando vemos el rechazo, sentimos un dolor, se amarga nuestro vientre. Qué dulces son sus palabras a nuestra boca. Dice en el verso 3, en el verso 13 y 14 del capítulo 11: en aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó por el terremoto, y murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria del cielo, al Dios del cielo. Muchos no pudieron arrepentirse y no quisieron reconocer al Dios del cielo. Pero con esto que pasó, aún muchos entendieron y se convirtieron al Señor. ¿Y qué hicieron? Dice que le dieron gloria a Dios. Dios nos ha permitido pasar por situaciones difíciles en estos tiempos. Muchos han visto las cosas que han pasado. ¿Cuál es la diferencia de los que han partido y de los que están? La diferencia es de que los que han creído y se han ido tienen una esperanza, están con el Señor, ya tienen su galardón. Amén. Pero los que han quedado, yo pregunto, algunos se han convertido, le han dado la gloria a Dios, pero muchos otros, dice también el contraste de esos capítulos que leímos en el capítulo 9, 20 y 21,
verso 20 y 21, que no se arrepintieron, ni aun viendo las cosas que pasaban, se arrepintieron. Qué tristeza, ¿no? Esa es la gran diferencia de los que hoy en día podemos ver las cosas que Dios permite que pasen, pero están en el camino y han creído al Dios del cielo y tienen una oportunidad y tienen esperanza en Dios. Pero el que no ha creído y se va, qué tristeza es, porque no tiene esperanza. Ahora, esto no quiere decir que los hombres que han creído en estos tiempos y que tienen esperanza en Dios, no les sucederá nada. Porque ahora nuestra mirada no está en las cosas de este mundo o cómo el Dios del Dios de toda la creación nos llame a su presencia, sino que si estamos firmes en Él para poder estar con Él un día. Esa es la diferencia. Dice el verso 7 del capítulo 11, hablando de estas cosas que aún el cristiano o el profeta o el siervo de Dios puede pasar. Dice que cuando hayan acabado su testimonio, decía también el pastor Joel, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos. ¿Y qué dice que pasará? Y los vencerá y los matará. ¿Pero en dónde? ¿En qué ámbito? En este ámbito terrenal. Ya no estarán más aquí en esta tierra. ¿Pero dónde sí estarán? Ahorita lo vamos a ver. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. O sea, está diciendo, si Jesús fue vituperado, si Jesús fue crucificado, si Jesús padeció, ¿qué nos espera a nosotros? También de la misma manera pudiésemos estar, y peor a la mejor. Mire, verso 9. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Aún Dios permitirá todo eso, que se burlen todavía de ellos. Pero viene algo precioso. Bueno, todavía el verso 10 dice: y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Por qué hacen esto estos moradores de la tierra? Porque no conocen al Dios de los cielos y de toda la creación. Porque no han reconocido al Dios omnipotente. Y lo único que pueden hacer es pensar que lo que están haciendo está bien. Y se alegrarán y se enviarán regalos unos con otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Y cuando leía esto, hermano, bueno, cada vez que lo leo me acuerdo de algo muy importante. ¿Cómo es posible que una persona pueda decir que es atormentada con la palabra de Dios? Pero es la realidad. Es la realidad. Aún lo vemos en nuestra propia casa, cuando le hablamos a nuestra familia. Y ellos dicen: no quiero nada con Dios. Me atormentas con la palabra. No quiero nada de la palabra. ¿Y cómo sentimos en nuestro estómago? Un dolor tremendo. Pero mire, hay una gran esperanza para el que cree. Porque aún Dios permitirá todas las cosas que puede pasar en esta tierra. Dice el verso 11: pero después de 3 días y medio, nos habla de algo maravilloso que también Jesús pasó, porque Él resucitó al 3er día. Amén. Entró en ellos, ¿qué? El Espíritu de vida enviado por Dios. Y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron.
Es lo único que podrán hacer aquellos que no quisieron. Pero ¿qué pasó con estos que se mantuvieron firmes, que profetizaron la palabra, que estuvieron de pie delante del Dios de toda la creación y se mantuvieron firmes hasta el fin? ¿No dice así? El que venciere, el que venciere, el que venciere. Eso es lo mismo que viene hablando. El que se mantenga firme, el que se deleite en la palabra, el que se goce en la palabra, aunque vea las injusticias, aunque vea las cosas que son inaceptables, pero hay un premio para él. Y así como Jesús resucitó, también un día estaremos delante del Señor y no habrá segunda muerte para los que han creído. Amén. Quiero terminar con Daniel capítulo 12, hermanos. Ya nada más vamos ahí. Bendito sea el Señor. Dice la palabra de Dios desde el verso 1: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Pero mire la diferencia: unos para vida eterna y otros para ¿qué? Para vergüenza y confusión perpetua, la segunda muerte. Dice el 3: pero los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Amén. ¿De qué lado queremos estar? Así que sigámonos gozando en la palabra y obedezcamos aquella palabra, aunque veamos que los demás no quieren. ¿Qué podemos hacer nosotros? La obra es de Dios, pero nosotros tenemos que vivir esta palabra, así como habíamos visto en los primeros capítulos. Oír la palabra, escucharla, verla y obedecerla para agradar a nuestro Dios. Amén. Demos gracias al Señor. Señor Dios Todopoderoso, gracias por tu palabra, Señor, en esta tarde. Ayúdanos, Señor, a que podamos vivir esta palabra y podamos mostrar delante de este mundo tan perverso, Señor, tantas cosas que pueden estar pasando. Ayúdanos a entender tu propósito y que cada momento, Señor, nos regocijemos en tu palabra, que seamos dignos de alabarte, que tu palabra esté presente siempre en nuestra boca y nunca defraudemos la confianza que nos has dado, Señor, como tus hijos, como tu pueblo. Te damos gracias, Señor, y aún muchos todavía, Señor, se arrepientan y se vuelvan a ti. Te damos toda la gloria y la honra. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Gracias.